Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto verlos a todos acá en la casa de Dios. Este tiempo, ¿verdad? Es de mucha bendición los cantos para nuestra vida, porque están basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que nos alimenta. Bueno, hermanos, estamos concluyendo casi, ¿verdad?, la carta a los Gálatas. Antes de iniciar este tiempo, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para esta mañana, ¿sí? Amado Padre, Señor, nuestro Dios, le adoramos, Señor. Venimos delante de su presencia con acción de gracias, con regocijo. Gracias por lo que está haciendo en nuestras vidas, Señor. Entendemos que es su bondad, entendemos que es por su gracia, entendemos que es por su misericordia en Cristo Jesús. El poder de su Espíritu en nuestras vidas, Señor. Si no fuera por su poder, por su amor, no le buscáramos, Señor. Pero por su bondad hacia nosotros estamos aquí. Enséñanos, Señor. Encamínanos en su palabra, Señor. Habla en nuestras vidas en este día, Señor. Queremos ser enseñados por su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos, hermanos, en esta carta a los Gálatas. Vayamos allá, por favor, Gálatas capítulo 5. Y hemos estado aprendiendo, hermanos, este mensaje que le dio el apóstol Pablo a los Gálatas. Ya dijimos que esta carta fue como una sacudida para la iglesia, porque la iglesia estaba siendo engañada por falsos maestros, ¿verdad? Estos falsos maestros estaban robándoles a los cristianos la libertad que tenían en Cristo Jesús, ¿verdad? Estaban haciendo que la iglesia regresara a la esclavitud de la ley, ¿verdad? Por eso vemos el apóstol Pablo, estamos viendo Gálatas capítulo 5, versículo 1, ¿qué le recuerda a la iglesia? Lo tienen ahí, ¿cómo les dice? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud, ¿verdad? Hermanos, recuerden esto, Cristo nos hizo libres, ¿verdad? ¿Cómo es reiterativa la frase? Para libertad es que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Todo lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz fue para darnos libertad en Él. Así que, hermanos, estén firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud, ¿verdad? Es una llamada de atención muy fuerte. Y veíamos hace 8 días, versículo 13, ¿verdad? Es la misma instrucción. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Otra vez, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Entonces, pasa de corregir la enseñanza defectuosa que la iglesia estaba empezando a aceptar, es decir, regresar a la ley otra vez para que Dios los aceptara. Les recuerda, hermanos, Cristo nos llamó a una vida para ser libres en Él, ¿sí? Recuerdan Juan capítulo 8, versículo 31, ¿verdad? Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres, ¿verdad? Este era el llamado a la iglesia, ¿verdad? Dijo que, ya leímos, ¿no? A libertad fuimos llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Esta libertad del cristiano, ¿cómo la aplica, verdad? ¿Qué les dice? No lo usen como un pretexto para la carne. Más bien, usen esa libertad, ¿qué les dice, no? Y les recuerda el dominio propio, ¿no? No usen la libertad como pretexto para la carne. Es decir, que no le den rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tengan dominio propio. ¿Y cómo se expresa esto? Sírvanse por amor los unos a los otros, ¿verdad? Sirviendo amorosamente a la iglesia y demostrar el amor a Dios, ¿no?
Dice el versículo 14, toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ese es, hermanos, el fin de la libertad cristiana. Ahora, vamos a ver cómo un cristiano puede vivir esta vida, ¿verdad? ¿Cómo es posible vivir de la manera que Dios le agrada? ¿Cómo podemos conducirnos de un modo aceptable a Dios? ¿Cómo caminamos la vida cristiana? Y hoy vamos a entrar en ese tema, hermanos. Hace años yo fuimos a Argentina, y ahí es muy común la frase entre conocidos y amigos, dices, cuando te saludas, dicen, hola, ¿cómo andas? Lo han oído, ¿no? ¿Cómo andas? O ¿cómo andan? O es decir, ¿cómo estás? Dicen, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? Y hoy pensando en esta frase, en el sentido muy importante que le da el apóstol Pablo, hermanos, ¿cómo andan en su vida cristiana? ¿Verdad? Y va a pasar a enseñarnos, hermanos, cómo vivir esta vida en libertad en Cristo. Y pasamos al versículo 16, ¿verdad? De capítulo 5 de Gálatas. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Fíjense que, como ya dijo Gálatas capítulo 5, versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, permanezcan firmes. En el versículo 13, ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y pensando en esto, es que le dice a la iglesia, digo pues, ¿sí? Por tanto les digo esto, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Pasa a hablar, hermanos, de esta lucha que existe en la vida cristiana. Este conflicto que hay en la vida cristiana. Lo primero que les dice, hermanos, es, digo pues, anden por el Espíritu. Vamos a ver qué significa esta frase, ¿no? ¿Qué significa anden por el Espíritu? Primero que nada, cuando les dice anden por el Espíritu, les está diciendo que su vida cotidiana, ¿verdad? Que su vida diaria, su diario vivir, su caminar habitual cada día, sea ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Sí está claro, ¿verdad? ¿Sí? Anden en el Espíritu. Y fíjense que cuando dice anden por el Espíritu, está diciendo dos cosas. Una, que debe ser, como dijimos, un diario vivir constante, continuamente, todos los días de su vida. Anden, anden, anden. Lo otro es una orden. ¿Sí? Es imperativo, es algo que la iglesia debe estar haciendo, andar en el Espíritu. ¿Qué significa esto, andar en el Espíritu? O profundizando más en estos aspectos de andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver primero, ¿verdad? El Espíritu en la vida del cristiano. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Les está preguntando a los Gálatas. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Lo primero que les estaba recordando aquí a los Gálatas, hermanos, es que ellos recibieron al Espíritu no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. ¿Sí? Ahí llega a vivir ¿verdad? El comienzo de la vida cristiana es cuando el Espíritu Santo llega a vivir en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo por su poder, como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no?
No es, es como el viento, no oyes de dónde viene, no sabes a dónde va, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, hermanos, viene a nuestra vida cuando nacemos por su poder, cuando hemos oído con fe, ¿verdad?, el Evangelio. Dice ahí, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Si ustedes, cuando vinieron a Cristo, recibieron al Espíritu Santo por la fe, necesitan seguir viviendo la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo también, ¿verdad? Entonces, hermanos, andar por el Espíritu primero es que el Espíritu Santo ya vive en ti o en usted cuando ha creído en Él como su Salvador, ¿verdad? En Cristo como su Salvador. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas primero. Andar por el Espíritu, hermanos, es primero que el Espíritu Santo ya vive en cada uno de nosotros, ¿verdad? Gálatas 3:2 dice la Nueva Traducción Viviente. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo, ¿verdad? Gálatas 4:4, acá cerquita, porque toda la carta nos está hablando de esto, hermanos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Se dan cuenta que para andar en el Espíritu Santo tiene que vivir en ti, ¿verdad? O dicho de otra manera, para que puedas andar por el poder del Espíritu, ¿no? Esta es una obra sobrenatural de Dios, como dice Gálatas 4:4, ¿no? 6, perdón. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios, ¿verdad? Un hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios en su vida, en su corazón. Ese Espíritu que la palabra de Dios llama la adopción, ¿verdad? La garantía de nuestra herencia, dice, ¿no? El Espíritu Santo morando en la vida del cristiano, ¿verdad? Por eso el cristiano puede andar una vida nueva, ¿verdad? Vivir una vida que agrada a Dios, porque ya el Espíritu de Dios vive en él, solo de esa forma, ¿verdad? Gálatas 4:29 dice, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Va a ser esa clara diferencia, hermanos. Andar en la carne no es otra cosa que andar solamente en esfuerzo humano, queriendo agradar a Dios con nuestro propio esfuerzo, cumpliendo la ley, ¿no? Pero solamente poniendo toda nuestra confianza en nuestra fuerza, ¿verdad? En lo que nosotros podemos hacer. Pero la palabra de Dios va a dejar algo bien claro, hermanos. Que solamente aquellos que nacen por el poder del Espíritu tienen el poder para vivir la vida que Dios le agrada. No es de esfuerzo humano, no por obras, ¿verdad? Para que nadie se jacte, para que nadie presuma de eso. Vemos, hermanos, también que andar en el Espíritu es ser abierto y sensible a la influencia del Espíritu Santo en tu vida como hijo de Dios, ¿sí? Vamos al Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13.
Juan capítulo 16, versículo 13. Dice el Señor: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se los hará saber a ustedes. ¿Se dan cuenta? Ser guiados por el Espíritu es oír su voz. El Señor había dicho: cuando el Espíritu, ¿verdad?, venga, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir, ¿verdad? Romanos capítulo 8, ¿verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí, empezamos a ver esa diferencia, ¿verdad, hermanos? Efesios, vamos a la carta a los Efesios, hermanos, capítulo 5, versículo 18. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es 6:17, perdón, los llevé a 5:18, ¿verdad? Vamos allá también. 5:18 dice esto: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Este mandamiento a los efesios, sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad?, es el mismo principio que le está diciendo a las Gálatas, hermanos. Anden en el Espíritu. Sean guiados por el Espíritu. Sí, hermanos, es andar en el Espíritu, hermanos, es el Espíritu Santo hablando en nuestra vida, guiándonos a toda verdad, como dice varias veces el Señor, ¿verdad? Juan capítulo 14, 16, cuando Él habla todo este capítulo 15 también del Espíritu Santo que Él iba a enviar, ¿verdad? Vemos, hermanos, cómo la vida, hermanos, debe ser claramente un patrón de vida dirigido por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esto de andar en el Espíritu. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 8. Y ahí, hermanos, habla de esto, hermanos, de cómo el caminar del Espíritu, ¿verdad?, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8, ¿no?, versículo 1, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense. Versículo 9. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos,
también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Andar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo ya vive en ti. Cuando has creído en Él, cuando Él te ha dado nueva vida por el poder de su Espíritu, cuando has nacido de nuevo, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 1, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Vemos que es una vida sobrenatural, hermanos. No es una vida de mero esfuerzo humano. Significa que el Espíritu Santo, somos sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Significa este patrón de vida, ¿verdad? Que demuestra que estamos siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí es donde conectamos esta vida, andar en el Espíritu, con todo lo que desglosa el apóstol Pablo en estos versículos de Romanos capítulo 8. Hay una diferencia, hermanos. Por tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta palabra carne, hermanos, significa, hermanos, esta tendencia, ¿verdad, hermanos? De nuestra naturaleza caída. Es todo el mal que podemos hacer en nuestra carne, hermanos, si no fuera por la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cómo andas, hermanos? Si está en una lucha feroz contra el pecado, si está batallando contra el pecado, si está peleando, esa es una buena señal, hermanos. Una fe que lucha contra el pecado, la carne, la naturaleza pecaminosa, significa una obra sobrenatural de Dios. Él está trabajando en tu vida. Pero, si no es así, como dice la palabra de Dios, examínense ustedes mismos si están en la fe. Hermanos, como estos falsos maestros no tenían al Espíritu de Dios y enseñaban la ley, vivían conforme a sus esfuerzos humanos. Decía el Señor, como decía el fariseo, ¿no? Te agradezco que no soy como los demás, yo cumplo la ley, ¿verdad? Yo no soy como estos. Una vida llena de orgullo, de soberbia, pero que estaba confiando solamente en su esfuerzo humano. Pero en la realidad, en lo más interno de su corazón, no había lucha por el pecado. Dice que los falsos maestros se complacen en la mentira. Se complacen, ¿verdad? Los que no conocen a Dios, se complacen en el pecado. No hay lucha. Aman, ¿verdad? Mentir, ¿no? Como dice ahí, veneno de víboras, Romanos capítulo 3, hay debajo de su lengua. Aborrecen, ¿no? Vemos, hermanos, que una vida cristiana, hermanos, es un campo de batalla. Porque es lo que nos está diciendo claramente aquí el apóstol Pablo en el versículo 17 de Gálatas, ¿verdad? Fíjense. 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Cuando dice se oponen, está hablando de una batalla, ¿verdad? Una lucha feroz. Es una lucha en el interior de nosotros. Fíjense cómo dice, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¡Qué tremendo! Porque, dice el apóstol Pablo, según ¿verdad? La obra de Dios en mi vida, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay otra ley, ¿verdad?, en mi carne, que me impide, que batalla para que yo no haga lo que Dios quiere. Vamos allá, hermanos, hay esta lucha, de manera que no puedan hacer lo que deseen. Romanos capítulo 7, versículo 14.
en adelante. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo. Bueno, 14, perdón. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso hago, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo sirvo por un lado con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está claramente hablando de esta guerra que existe. ¿Qué dice esta guerra en el interior? Pero fíjense cómo es reiterativo cuando dice el pecado que habita en mi cuerpo, en mis miembros, ¿verdad? En los miembros de mi cuerpo, ¿verdad? Dice, yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, hermanos, batalla contra el pecado, ¿verdad? Este cuerpo todavía, hermanos, necesita ser redimido totalmente por Dios. Fíjense que, ¿ven qué tan específico explica aquí en capítulo 7, Romanos, esta lucha del Espíritu, dice, que habita en esta mente renovada que Dios me ha dado? El Espíritu de Dios dice que ya está como las primicias, ¿no?, en nosotros, la obra de Dios. Y anhelo, deseo hacer el bien, deseo hacer la voluntad de Dios por lo que Él ya hace en mi vida, porque su Espíritu mora en mí. Pero ¿qué decía? Yo deseo hacer el bien, pero hay esta ley que está presente en mis miembros, que hace guerra, ¿verdad?, contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Vemos esa batalla, hermanos, en el cristiano. Es tan feroz esta batalla, hermanos, que es cuando lo vemos así, dice Pablo lamentándose, ¡ay de mí!, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Cristo Jesús, ¿verdad? Yo no pude, mis esfuerzos humanos jamás pudieron darme una vida nueva, una vida que agrada a Dios, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón limpio. Pero gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y al explicar cómo es esta ley, pasamos a Romanos capítulo 8 cuando dice, por tanto ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios ya no nos condena. A los que hemos creído en Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Y ese Espíritu en nosotros, ¿no?, está guiándonos, transformándonos, moldeándonos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la voluntad de Dios. Vamos batallando, pero ya no batallamos solos. Batallamos con el poder de su Espíritu en nosotros, ¿verdad? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte, ¿verdad? Eso es maravilloso, hermanos, porque vemos que la vida cristiana no es una vida que solamente que no depende del mero esfuerzo humano, hermanos, sino que tenemos todo el poder y el auxilio de Dios. Fíjense, Gálatas 4:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, ¿sí? Si son guiados por el Espíritu Santo es el que te capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Ya no estás bajo la ley, ya no estás bajo la esclavitud. Ya no dependes de tus esfuerzos. Y ahora fíjense esta lista tan tremenda que pone aquí, 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense que dice, las obras de la carne son estas y son evidentes. Son tan claras en la vida cotidiana. ¿Qué dice? Y se dan cuenta que dice, son obras de la carne, hablando del esfuerzo humano. ¿Ven que dice obras? ¿Sí? Obras. Y vemos cómo es una vida que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que no es guiada por el Espíritu de Dios. Fíjense que dice en el último versículo 21, ¿verdad? Les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y antes se dan cuenta que ya habló ¿se acuerdan que habló de los herederos? Los hijos de la promesa, los que han nacido por el poder de Dios, esos son los herederos del reino de Dios. En cambio, los que no conocen a Dios, demuestran en su vida esto, hermanos. ¿Y qué dice? Son tan claras, evidentes. Y hace esta lista, hermanos. Y fíjense que esta lista, como dice aquí en el versículo 21, y cosas semejantes contra las cuales yo les advierto. Esta lista no es una lista completa, ¿verdad? Vamos a ver en otras cartas del apóstol Pablo, ¿no? Hace varias listas donde muestra precisamente las obras de la carne, pero aquí está señalando algunas en particular. Y vemos cómo, hermanos, esta naturaleza caída, vendida al pecado, ¿verdad? Atacan cada parte del ser, ¿verdad? O sea, vemos la inmoralidad, y los primeros tres, ¿no? Inmoralidad, impureza, sensualidad. Están hablando de precisamente esas obras de la carne, ¿no? En cuanto que demuestran, hermanos, toda la suciedad, la impureza, como dice ahí. Que atacan, hermanos, las cosas tan íntimas del hombre, ¿no? Como es lo que él es en el interior, en cuanto a quién él es, en cuanto a su sexualidad, ¿no? Inmoralidad sexual, dice ahí, fornicación, dice la Reina Valera, ¿no? Que habla de, hermanos, de todo esto, una mente, hermanos, que no ha sido renovada, que practica toda esta clase de inmoralidad, que dice primero fornicación, ¿no? Habla de esto, ¿no? Relaciones sexuales que están fuera del matrimonio. Está hablando fíjense que esas tres cosas primeras,
cómo atacan, hermanos, a la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué dijo, no? No reine el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que no le obedezcan en sus concupiscencias. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Dios quiere que vivamos una vida pura, limpia, santa. Y estos primeros pecados, hermanos, ¿cómo demuestran o evidencian una vida no santa? Sino que está tan esclavizada a estos pecados. Y continúa, pasa de, pues precisamente estas cosas que moran en la inmoralidad, la impureza, son cosas que nacen, que están en el corazón caído, en la mente, en los pensamientos. Pero ya cuando dice sensualidad, ¿no? O lascivia, habla de cosas que hay una persona que está tan metido en eso que ya no le importa lo que Dios piensa, lo que los demás piensan. Vive una vida desenfrenada. Y vemos, ¿no? Las marchas del orgullo y esas cosas. Nada más es la expresión de un corazón malvado que ya no le importa lo que Dios piensa. La lista: idolatría, hechicería. Y habla de cómo está la persona delante de Dios. Un idólatra es aquel que ha hecho, ¿verdad? Cualquier ídolo que no ama a Dios. Le ha quitado a Dios el lugar que le corresponde en su vida y ha hecho un ídolo. No necesariamente de yeso, no puede ser cualquier otra cosa que ocupa el lugar de Dios. Hechicería. Habla también de esas cuestiones, ¿no? De buscar otra manera, ¿verdad? Buscar otros medios. Buscar esa comunión con espíritus que no son Dios. Hechicería habla tanto de las artes mágicas, ¿verdad? La adivinación, todo eso que abarca, como dice ahí, cosas semejantes a estas. Pero también, hermanos, hechicería, esa palabra es farmaqueia, ¿no? De donde viene fármaco, incluye el uso y abuso de sustancias. Hasta en eso es específico. Sustancias que nos hacen daño. Sustancias tóxicas. Y continúa cómo afecta el pecado hacia nuestra relación con los demás, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, ¿verdad? Divisiones. Y está diciendo a la iglesia, ya te dije esto, ya te lo advertí antes, te lo vuelvo a advertir, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y vemos estos frutos que quizás ya se estaban manifestando en la iglesia con estos falsos maestros, ¿verdad? Celos, iras, contiendas, divisiones, herejías. ¿Ya ven? Terrible, hermanos. Las obras de la carne, ¿verdad? Fíjense. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, ¿verdad? No hay pretexto de decir, esto no está aquí, por eso está bien, no. Dice aquí cosas semejantes a estas. La Biblia es muy clara, hermanos. Dice la palabra de Dios: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Hay una lucha contra la carne y el espíritu. Sin embargo, hermanos, son evidentes las obras de la carne. Y cuando dice que los que practican tales cosas, y ese practicar, hermanos, habla a una vida cotidiana, ¿verdad? Un cristiano, un hijo de Dios, puede caer en esto, ¿no? ¿no? Cuando no es guiado por el Espíritu de Dios, cuando vive carnalmente, ¿no? En cualquiera de estas cosas que menciona aquí. Pero un hijo de Dios no practica el pecado, ¿verdad? Eso está claro, no lo practica. El Señor, primera carta de Juan, ¿no? El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿no? Entonces, hermanos, esa es la diferencia. Primero, entre los que viven según el deseo de la carne, esta es la obra de la carne, estas son. Y todas ellas llevan a la condenación eterna. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, hablándole a él también, pero, ¿verdad?
Esa primera parte, ¿cómo andamos? ¿Obedeciendo a la naturaleza pecaminosa según los deseos, el fruto de la carne? O, como leemos aquí, el fruto del Espíritu, hermanos. Y hay una diferencia tan grande, porque las obras de la carne hablan del esfuerzo humano. No obstante, el fruto del Espíritu, el fruto, hermanos, es la obra de Dios nada más. Quiero decir, viene con el poder de Dios en nuestras vidas. El fruto del Espíritu. Y vemos allá, ¿no? El fruto del Espíritu, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El fruto del Espíritu es algo que Dios produce en la vida del cristiano, hermanos. Y es un fruto sobrenatural. No es como la obra de la carne, que es esfuerzo humano, que es naturaleza caída. El fruto del Espíritu es una obra de Dios y es sobrenatural. Proviene el poder de Dios en la vida del cristiano. Y encabeza la lista, ¿no? El amor, ágape, esa clase de amor que significa, ¿no? Ese amor que es invencible, pero que es un amor, ¿verdad? Que, como dice el apóstol Pablo, que en la mente renovada por Cristo, no una emoción espontánea, ¿no? En nuestros corazones, sino que es un principio, ¿no? Es un amor que viene de Dios, que viene energizado por Dios, hermanos. Y menciona primero estas tres cosas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Todo, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Este amor de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas, que se expresa hacia los demás. Gozo en Dios, ¿no? Que Él produce ese fruto, hermanos, una vida que Él llena de su gozo, ¿verdad? Paz con Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto habla de una obra sobrenatural que Dios hace en el cristiano. Como han dicho unos comentaristas, cuando dicen en la primera lista el amor de Dios, un amor que Dios derrama en el cristiano, de ahí como que ya deriva todo lo demás, ¿verdad? Como también decía un comentarista, dice, el fruto como que fuera una sola cosa, es un solo fruto, dice, es como un fruto que tiene muchos gajos, ¿no? Es un solo fruto el del Espíritu, y cada uno de estos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, son como los gajos de esa fruta, hermanos. Pero es una obra de Dios, quiere decir que Él ya nos capacita, hermanos. Cuando Él dice, anden pues por el Espíritu, como dijimos, es una orden. Es un andar cotidiano. Quiere decir no que estamos sentados nada más. Decir, pues que Dios haga todo, yo ya no. No. La instrucción es, anden por el Espíritu. ¿Sí? Por eso dice en el 18, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Dos aspectos tiene la vida cristiana. Primero, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu habla a tu vida, te corrige, ¿verdad? Te redarguye. Pero también te llama a participar activamente porque tienes una responsabilidad, a andar en el Espíritu. ¿Ven esos dos aspectos? El poder de Dios, la guianza de Dios en tu vida y el mandamiento a andar por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley, dice, ¿verdad?
Porque ya, como leímos antes, ¿verdad? 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios que Él ha puesto en nuestro corazón, hermanos, y como Él nos manda a andar en el Espíritu, practicar esta vida, ¿verdad, hermanos? Con su poder, ¿qué dice? Contra tales cosas no hay ley en contra de todo, de esto, ¿verdad? Somos llamados, hermanos, como dice acá en el versículo, ¿verdad? 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí habla otra vez de la responsabilidad del cristiano, hermanos. ¿Sí lo vemos? Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que pertenecen a Cristo. Y nos recuerda esto, hermanos, lo que Él ya hizo por nosotros. Él dijo, ¿no? Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cuando dice han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, habla de que es una cosa que es a menudo dolorosa, ¿verdad? Nuestra carne quiere hacer la voluntad, ¿verdad?, de los miembros del pecado. Por lo tanto, cuesta mucho. Qué difícil, hermano, es esto. Pero la palabra de Dios llama a esto crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Está diciendo, los que son de Cristo, ¿verdad?, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Otra vez está hablando de algo activo que el cristiano ha hecho a sí mismo y debe seguir haciendo: clavar el pecado en la cruz. Martín Lutero dijo eso, ¿no? Para resistir la carne es para clavarla en la cruz. Aunque la carne todavía está viva, no puede muy bien actuar de acuerdo a sus deseos, ya que está atado y clavado en la cruz, ¿verdad? Recuerdan que antes ya dijo, ¿verdad? Cuando el versículo, ya no vivo yo, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito el que cuelga en un madero, ¿verdad? Entonces Él llevó en la cruz nuestros pecados. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, ¿verdad? En la cruz, el viejo hombre que dice ya ha sido puesto, ¿no? En la cruz, el pecado ya no tiene poder para esclavizarnos. Sin embargo, todavía quiere influir sobre nosotros. Por eso el mandamiento es: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, ¿verdad? Y nos llama esto, ¿verdad? 25, para concluir: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que es, si el Espíritu nos ha dado vida, andemos también por el Espíritu. Otra vez es ese llamamiento a una vida activa de obediencia. Significa caminen en línea con el Espíritu, estén de acuerdo con el Espíritu, sigan en sintonía con el Espíritu, pero también anden por el poder del Espíritu, ¿verdad? Y el último versículo,
Cuando nos dice andar por el Espíritu, habla de todo el fruto que ya dijo antes. Por tanto, no dice nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. No debe haber eso en la iglesia, ¿verdad? Cada uno conoce su caminar con Dios, con el Espíritu. No nos salgamos presumidos. Cada uno dará cuentas de sí, ¿verdad? Concluimos con esa reflexión, hermanos. ¿Cómo andamos? ¿Siguiendo los deseos pecaminosos de la carne, del esfuerzo? ¿O en verdad somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saberlo? Manifiestas son las obras de la carne y el Espíritu, el fruto del Espíritu también es evidente, hermanos. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Seamos guiados por el poder del Espíritu de Dios. Si el Espíritu nos ha dado vida, dice la palabra, permitamos que el Espíritu nos guíe. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, es su palabra, Señor. Padre, es su palabra la que nos habla, la que nos instruye. Y es muy importante, es vital que pongamos atención, porque depende de nuestro destino eterno. Depende vivir una vida victoriosa por el poder del Espíritu, Señor, en la vida cristiana. O vivir una vida esclavizada, desesperanzada. Amado Dios, trate con el corazón de cada uno de nosotros, trate con nuestro ser, todo lo que somos, Señor. Anhelamos, Señor, deseamos ser transformados por el poder de su palabra, Señor. Necesitamos su guianza todos los días, el poder de su Espíritu, Señor, porque solos no podemos, Señor. Humanamente fallamos. Señor, necesitamos su poder, Señor. Guíenos, Señor. Transforme todo nuestro ser, Señor, conforme a su palabra, Señor. Que podamos ser guiados por su palabra, Señor, por su Espíritu. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, le necesitamos. Bendito Señor, gracias por su amor y su bondad. Gracias por nuestra iglesia, Señor. En Cristo Jesús. Amén.